Hermanos. Amado Dios, te doy gracias por este día y la maravillosa bendición de abrir nuestros ojos. Y gracias por esta obra de salvación que haces en nuestra vida, que has hecho en nuestra vida. Amado Dios, en este tiempo que vamos a continuar meditando en tu palabra, quiero pedirte que tú halles en nosotros tierra fértil, que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Señor, que podamos escuchar tu voz. Usa mis labios, Padre, pero en el nombre de Jesús, yo sé que has venido trabajando con cada uno de nosotros para venir a escuchar esta tarde tu palabra. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento. Señor, habla nuestro espíritu. Ven a restaurar y que tu palabra haga aquello para lo cual, Señor, tú la has enviado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Comenzamos, hermanos, seguimos con esta serie que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y la semana pasada veíamos un tema, no sé si recuerden cómo se llamaba, si no se los digo yo. ¿Cómo se llamaba, se acuerdan? Retroceder para poder avanzar. Es decir, yo voy a estar viendo qué cosas de mi vida me están impidiendo avanzar el día de hoy. Y estábamos hablando de la vida de José y la necesidad que tuvo de ser quebrantado, de perdonar a su familia, y cómo muchas veces nosotros nos quedamos muchas veces con el daño que nos hicieron de niños o de jóvenes o etcétera, pero no lo utilizamos para ser renovados, para lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Y hoy vamos a ver un tema que se llama el viaje a través del muro. Nos vamos a basar en la vida de Abraham. ¿Qué significa el viaje a través del muro? Estaba viendo este estudio y mucha gente lo asocia pues con el muro, los muros del muro de Trump, el muro no sé de qué, pero el viaje a través del muro significa cuando nos topamos con pared. ¿Usted ha escuchado este dicho? Me topé con pared. Iba a ser esto, iba a ser aquello, pero me topé con pared y terminé estrellado. Bueno, es viaje a través del muro, dejando el poder y el control a Dios. Y quiero que ubique ahí en su Biblia Génesis 22 del 1 al 3. Génesis 22 del 1 al 3 lo va a tener ahí porque vamos a estar hablando de Abraham. Vamos a escucharlo y vamos a hablar de los muros. ¿Sabe qué son los muros en la vida? En la vida los muros son cosas con las cuales nos enfrentamos que nos quebrantan. Puede ser una crisis, un divorcio, un despido laboral, la pérdida de un ser querido, una decepción en la iglesia, una traición, un problema en la familia. Cosas que hacen cimbrar nuestra fe, con la que nos estrellamos y no estábamos preparados para vivirla. Tiene ahí Génesis, dice aquí: algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar donde Dios le había señalado. Le estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 36. Después, de Mateo 26, 38. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Ahora, todo lo que habíamos hablado que puede ser un muro, una crisis, una pérdida, un dolor, un sufrimiento, y que nos hacen estrellarnos con pared. Cuando pasamos por este tipo de crisis o muros, cuestionamos nuestra fe en Dios, cuestionamos a las personas. Y créame, hermano, muchas veces vemos que nuestra fe no trabaja como nos han dicho que trabaja. ¿Cuántas personas han pasado una larga enfermedad y han dicho: pero es que ya he orado, ya le he pedido a Dios que me sane y no me ha sanado? Se están enfrentando con un muro y parece no trabajar la fe.
Hermanos, con grandes muros vienen las crisis. Aquí está el muro. Con grandes muros vienen las crisis donde nuestra fe y todo alrededor se desvanece. Y nos quedamos inmóviles porque perdemos el poder, perdemos el control de las cosas. ¿Sabe qué? La definición de crisis es eso. Una crisis es algo donde nosotros no tenemos control. Y sabe que los seres humanos estamos muy dados a querer tener siempre el control de las situaciones. Pero parte de lo que nos ayudan las crisis es a dejarle el control y a depender 100% de Dios. Y las crisis son buenas, hermanos, los muros son buenos, porque nos hacen estrellarnos y nos hacen examinarnos a nosotros mismos y nos invitan a ver cuánto nosotros dependemos del Señor, cuán débiles somos y cuánto necesitamos estar en Él, porque dice su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Hermanos, en los muros de la vida Dios nos quita cosas y a veces no son cosas malas, pueden ser cosas buenas, para que entendamos que solamente Él es todo lo que necesitamos. ¿Sabe que me ponía a pensar en este tipo de muros? Usted sabe, y siempre se lo cuento, el tiempo en Turquía, que para mí era algo precioso estar en el servicio misionero en ese lugar. Pero llegó un momento donde Dios me puso un muro y me lo quitó. Y no era algo malo, pero tenía que atravesar por ese muro para aprender a depender totalmente de Dios y para que no hubiera ningún otro ídolo y solo Dios fuera el centro de mi adoración y solo Dios fuera el centro de mi vida. A veces cuando Dios nos quita cosas, mis hermanos, son para que eso suceda en nuestra vida, que Él sea el centro. Estábamos hablando de hablar, o vamos a hablar de Abraham. Abraham pasó por varios muros en su vida, pasó por conflictos, pasó por crisis. A Abraham se le conoce mucho como el padre de la fe, pero no fue porque hiciera milagros con su fe, sino fue porque él obedeció sin saber qué le deparaba el futuro. La fe obediente de Abraham. Pero Abraham pasó por varias crisis, pasó por varios muros. Y el que vamos a examinar hoy es cuando el Señor le dice: dame a tu hijo, tu único hijo, aquel que tanto has deseado, y ofrécelo en sacrificio. Quiero que veamos, hermanos, antes de volver a la palabra, a la historia de Abraham, las etapas en la vida cristiana. A mí me gustó mucho estudiar estas etapas y quiero compartirlas con ustedes, porque algunos de nosotros nos quedamos en una u otra etapa. Es decir, aquí el autor identifica por lo menos 7 etapas. Etapa 1, el cambio de vida, el arrepentimiento, cuando somos conscientes de Dios y de nuestra necesidad en Él. ¿Se acuerda de esa vida, de esa época? Bueno, ahorita Blanquita, Viridiana la están viviendo. El ser consciente de que necesitábamos un cambio y el venir en arrepentimiento al Señor, que muchos le llaman el primer amor. ¿Ustedes se acuerdan cuando recibieron al Señor Jesucristo? ¿Ustedes se acuerdan de sus primeros días de cristiano? ¿Cómo era ese amor por Él? Ese gozo, el haberlo conocido, el haber sido sorprendido por su amor. Bueno, esa es la etapa primera en la vida cristiana. El cambio de vida, la conciencia de que hay un Dios y que podemos tener una relación con Él. Ahora viene la siguiente etapa, que es una etapa donde Blanquita y Viri también van a estar. El discipulado, el aprendizaje. Empezamos a aprender a servir al Señor. Venimos a la iglesia un domingo en la tarde donde todo el mundo esperaría que se quedaran en su casa descansando. Pero estamos aprendiendo del Señor y para eso venimos a la iglesia. La etapa del discipulado es donde aprendemos de su palabra, donde aprendemos de Él y venimos aquí a hacerlo. En esta etapa comenzamos a ser parte de una comunidad cristiana o de una iglesia y empezamos a enraizarnos o a conocer las disciplinas de la fe, la oración, la palabra, el ayuno, la intercesión, todo aquello que conforma la vida cristiana. El servicio también. La etapa 3, la vida activa de un cristiano, que es el servicio, porque después de haber conocido la comunidad de la fe,
sabes que tienes que servir. Todo el mundo aquí sabe que tiene que servir, ¿verdad? Sabe que Dios nos ha dado dones, talentos para edificar al cuerpo de Cristo. Bueno, esa es la etapa 3 de la vida cristiana. La etapa donde reconocemos que tenemos que servir a Dios. La etapa donde estamos poniendo nuestros dones en algún ministerio. La etapa donde también se empiezan a sentir algunas desilusiones en el servicio, porque la gente empieza a fallar. ¿Cuántos han servido aquí en la iglesia? Yo creo que muchos. Fíjese, yo he conocido a personas que empezaron en estas etapas y se quedaron en la etapa 3. Porque en la etapa del servicio, mi amado hermano, cuando uno empieza a servir, empieza a ser desilusionado. Lo cité a las 7 a orar y no llegó nadie. Íbamos a ir a evangelizar y no llegó nadie. Le tocaba a la hermana fulanita traer los frijoles y no trajo nada. Le tocaba al hermano sultanito hacer esto y no lo hizo. Y nos empezamos a decepcionar de la gente. Pero aún así servimos, es la etapa 3. Pero le voy a decir una cosa, hay veces que la gente se queda en esta etapa por desilusiones. Y es algo que tenemos que superar, porque entonces no hemos madurado en Cristo Jesús. Ahora, estamos hablando del viaje a través del muro. ¿Cuántos aquí han salido de viaje? El viaje, la jornada, yo creo que todos, aunque sea de aquí a Tamazunchale, pues han salido de viaje. Pero en los viajes, si ustedes se ponen a pensar, podemos seguir en movimiento, podemos tomar desviaciones, podemos tener estancamiento, podemos hacer paradas. Y hay gente, mi hermano, que se estanca en la desilusión cuando empieza a servir. Y en lugar de continuar el viaje a través de ese muro, se queda estancado y ya no sirve y se oxida y se queda allí. Se queda en la etapa 3 y con amargura, sin conocer que necesita seguir en este viaje y en esta jornada conociendo a Cristo Jesús. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Pedro en la palabra, en su epístola? ¿Qué somos nosotros aquí en esta tierra, mis hermanos? ¿Se acuerdan lo que dice? Se vale participar todos. La palabra de Dios dice en Pedro que somos extranjeros, peregrinos y advenedizos. ¿Sabe que en el tiempo me tocó ir a España a un viaje misionero? Y ahí cerca del pueblo donde estaba visitando a mis compañeros de equipo, hay una ruta que se llama la Ruta de Santiago. Usted sabe que todavía se hacen peregrinaciones a muchas partes del mundo. Bueno, la Ruta de Santiago pasaba por ahí. Y era muy común ver a peregrinos haciendo esa ruta, en un viaje espiritual. Pero ¿sabe qué, hermano? Los peregrinos no pueden darse el lujo de quedarse estancados o varados en un lugar. Si se quedan estancados es porque algo está mal. Enfermedad, no sé, algún problema que hubo, pero generalmente se espera que en este viaje nosotros continuemos. Pero ¿por qué pasa que a veces un creyente se queda en la etapa de servicio y ay no, ya me sacó la lengua el hermano, ya la pastora no me saludó, ay no, es que no sé qué, y es que Dios no me respondió las oraciones, y ahí se queda y se desvía y se estanca y no continúa este viaje? Y no sé en qué etapa esté usted, pero vamos a seguir a las siguientes etapas. El tema es saber que necesitamos caminar a través de ese muro, a través de esa crisis y llegar a ese viaje a través del muro. La etapa 4, el muro y el viaje interior. Vemos que el muro y el viaje están relacionados. El muro nos obliga a un viaje interior. En algunos casos, este viaje nos lleva finalmente a ese muro. Y lo más importante es recordar que precisamente es Dios quien nos acerca a Él. Es decir, en la etapa 4 nosotros reconocemos que son las crisis las que nos acercan al Señor. Hermano, cuando usted ha llegado a una crisis y en lugar de ver hacia afuera, empieza a ver hacia adentro, está caminando. Porque hay mucha gente que se sienta y dice, ay no, es que yo estoy pasando esto por culpa de mis papás. Yo estoy pasando esto por culpa de fulano, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos, y no ve hacia adentro. Y en este viaje tenemos que ver hacia adentro, hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y hacia cómo Dios nos quiere transformar. Cuando pasó la crisis del campo, que tuve que salir,
lo primero fue culpar a todo mundo, a la agencia que no hizo bien su trabajo, al equipo, a las circunstancias. Pero después Dios me llevó a ver hacia adentro, en las cosas que Él tenía y tiene todavía que trabajar en mi corazón. Si usted se ha enfrentado a una crisis y no está viendo hacia adentro, puede correr el riesgo de estancarse ahí, porque tiene que ver qué es lo que Dios quiere trabajar en su corazón. Puede ser orgullo, puede ser dependencia de otras personas, puede ser ídolos también. ¿Sabe que a veces algunas cosas buenas que tenemos las hacemos ídolos? El trabajo, la familia, el ministerio, se lo digo como pastora. La familia, bueno, yo sé, qué sé yo, cosas buenas, pero que cuando las ponemos antes que a Dios, se convierten en un ídolo y Dios tiene que quitarlas y Dios tiene que sacudirnos y enviarnos a esa crisis. Siguiente etapa, la etapa 5, que es el viaje exterior. Tu viaje exterior, la diferencia de estas etapas es que en la etapa 3 sirves, digamos, un tanto con más entusiasmo, con más amor, pero después te quejas de todo, que porque el hermano te falló. Sin embargo, en la etapa 5 ya has crecido en tu servicio, ya sirves sin quejarte. Y me estoy riendo, hermanos, porque hay algo que nos dice la palabra de Dios. No sé si usted se acuerda cómo dice el Salmo 100. Serví a Jehová con alegría. Que tu servicio para los demás y para la iglesia no sea, pues yo tengo que hacer todo, pues es que nadie lo hace, es que si no, no. Que sea con alegría. Y en la etapa 5 has entendido que la gente puede fallar, que la gente no siempre va a cumplir, que tú no estás haciendo el servicio para que te vea la pastora o para que te vean los hermanos. Estás haciendo el servicio por amor y agradecimiento al Señor, y aunque te falle la gente, no dejas de servir porque lo haces como una ofrenda de gratitud al Señor. Esa es una etapa más madura. Le digo, a veces nos quedamos en la 3, nos quedamos en la 2 y pocos llegamos a la 5 de decir, quiero servir a Dios con alegría, por lo que Él es, no porque tenga que, por lo que Él es, por agradecimiento. Siguiente etapa, la etapa número 6, que espero que lleguemos todos ahí, transformado por el amor. Pero para esto hay un camino que es el viaje a través del muro del cual estamos hablando. Dios nos envía constantemente acontecimientos, personas, libros, materiales, predicaciones, pastores. Me da mucho gusto escuchar cuando Blanquita me dice, te envió el Señor desde la primera vez que nos conocimos. Y yo sé que me envió el Señor, no porque yo sea algo especial, sino porque Dios la ama mucho. A cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros Dios nos ama. Pero no sé si usted ha puesto atención que cuando estamos en una crisis, Dios sí nos envía gente. Dios sí nos envía personas que nos hablan. A lo mejor no nos dicen lo que queremos escuchar. Esa es la cosa. Que a veces porque no nos están apapachando el dolor, no los queremos escuchar. Pero Dios nos manda gente. De hecho, este material me lo mandó Dios a través de una amiga muy querida, que en la etapa de la noche oscura del alma que estaba pasando y no entendía muchas cosas, me dejó mucho material, me acompañó, tuvo tiempo conmigo. Y yo le sigo dando gracias a Dios por su vida. Bueno, en esa etapa nosotros nos damos cuenta de que Dios nos quiere transformar por amor y Dios nos envía personas que nos ayuden a caminar. Y ojo con esto, hermanos, por eso es importante la comunidad de la fe. ¿Qué pasa en etapas anteriores? Por ejemplo, en la 3, me decepciono de la iglesia, me alejo. Ay, no, yo puros hipócritas, puros no sé qué tanto, y voy allá quejándome. ¿Y qué pasa cuando me alejo de la comunidad de la fe? Soy presa fácil de Satanás. Porque, hermanos, nosotros somos llamados a vivir en comunidad y somos llamados a ser una comunidad que nos transformemos, que nos ayudemos, que nos edifiquemos. Y sí, es cierto, a veces nos lastimamos, pero así como hay personas que lastiman, Dios levanta personas que sanan. Y yo oro que cada uno de nosotros seamos esas personas que sanamos al otro. Yo recuerdo mucho en ese ínter de salir del campo que unos amigos me dijeron, Silvia, yo sé que te han lastimado mucho aquí, pero oramos que te encuentres con personas que te sanen. Y Dios es tan fiel, mis hermanos, que usted y yo vamos a tener personas a nuestro alrededor que Dios mande para que nos ayuden a salir de esas crisis, a caminar a través del muro y a ser transformados por el amor de Cristo Jesús. Por eso es importante la comunidad.
Por eso es importante los testigos de mi hermana Blanquita, de Viridiana, que estén ahí acuerpándolas, orando por ellas, caminando, preguntándoles, estando con ellas. Por eso es importante que nosotros a unos a otros nos exhortemos, porque así dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando vean que ese día se acerca. Estábamos platicando en la tarde, tuvimos un invitado a comer y hablábamos del calor, y ya sabe que yo siempre aprovecho para decir algo, y es que por eso arrepiéntanse, porque más calor va a ser en el infierno. Y es cierto, hermanos. Por eso hay que arrepentirse, porque si aquí está caliente, más calor va a ser en el infierno. Pero esa es parte de exhortarnos, no del mal sentido, sino de acompañarlos. Entonces, vamos a seguir con la siguiente etapa. Después de esta transformados en amor, la etapa 6 es la última ya. Pero ahora, ¿qué es un muro? El muro del que estamos hablando es una crisis que pone nuestro mundo de cabeza. Es una crisis que nos quita el control de la situación. Es una crisis que nos ayuda a ver qué débiles somos y cuánto necesitamos a Dios. La primera crisis que yo me acuerdo que haber vivido en el 94, ¿se acuerdan? Cuando salió Salinas, la primera crisis económica de la que tuve conciencia fue esa. Nosotros vivimos en la frontera, mi familia y yo somos de la frontera, y recuerdo que el dólar costaba como 3 pesos, ¿verdad, mami? 3 pesos en esa época, subió hasta 12. Mucha gente perdió su dinero, mucha gente perdió sus casas. ¿Se acuerda usted más que yo creo? Mucha gente se suicidó. Es una crisis terrible. Otra crisis puede ser la muerte de alguien. El día de ayer estuvimos acompañando a nuestra hermana Rosy Vázquez, salud. Ella perdió a una hija de cáncer, muy joven, 40 años, con 2 hijos pequeños. Todo este año pasado y el anterior estuvo acompañándola en ese proceso de enfermedad. Una larga enfermedad puede ser un muro con el que nos topamos. Decepciones, traiciones, divorcios, problemas con los hijos, problemas con los maridos o con las esposas. Todas estas son crisis que nos ponen de cabeza, y esos son los muros de los que estamos hablando. A ver, ¿cómo sé si estoy en un muro? ¿Cómo sé si estoy aquí trabajando o estoy enfrentándome a un muro? Vaya conmigo a Génesis 22, el versículo 15. Yo estoy leyendo otra versión que es la traducción lenguaje actual. Si usted la lee en la Reina Valera, dice lo mismo. Dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe que Abraham tuvo muchos muros, como se lo decía antes? Cuando Dios lo llamó, le dijo: deja a tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Eso fue un muro, fue una crisis. Su mundo se puso de cabeza. No era como hoy que tenemos el GPS y que podemos investigar cómo es la ciudad a la que nos vamos a mudar. Dios no le dijo a dónde iba, pero él obedeció. Él iba en total vulnerabilidad, porque en los tiempos de los patriarcas, el estar con la familia nos daba cierto confort, cierto sentido de protección, porque si alguien me atacaba, aquí estaba mi parentela para protegerme. Pero si yo me iba solo y errante, iba por mi cuenta, aunque Abraham sabía que Dios estaba con él, pero iba arriesgándose de muchas maneras. Después llega a una tierra donde Dios lo llama y resulta que hay hambruna. Oye Dios, pues no que tú me dijiste que me ibas a dar una tierra y vengo acá y hay hambre, y empieza una crisis. ¿Por qué dejé mi parentela segura, mi ciudad, Ur de los Caldeos, y estoy acá batallando? Pasa eso. Luego tiene un conflicto familiar con su sobrino, otra crisis. Luego su esposa es estéril, y en los tiempos bíblicos, si no tenían hijos, tenían que heredar a un esclavo. Y en esa crisis matrimonial,
a Sara se le ocurre la brillante idea de que se acostara con su esclava y tienen un hijo ilegítimo fuera del matrimonio. Y viene una crisis, porque la que dio la solución ya luego estuvo haciendo pleito, porque esa no era la voluntad de Dios. Y fíjese también esto, a veces cuando pasamos por una crisis o un muro, se nos hace fácil tomar decisiones bajo nuestra propia voluntad, bajo el consejo, entre comillas, sabio de alguien más, o bajo cierta lógica. Pues sí es cierto, mira, ya Sara ya está grande, no va a poder tener hijos, pues aquí está Agar, al cabo así se acostumbra, no tiene nada de malo, ella dio su permiso. Pero no era la voluntad de Dios, no era el hijo de la promesa. Después, Abraham amaba a Ismael, pero el problema que hubo familiar fue tan grande que Sara le dijo, córrela de la casa, despídela. Y Abraham tiene que obedecer, pero no a Sara, porque el mismo Dios le dijo, sí, despide a Ismael, porque él no es el hijo de la promesa, y lo tiene que despedir. Después de 10 años, a los 110 años, llega el hijo de la promesa, Isaac, el esperado, por el cual había orado mucho tiempo. Pero cuando lo tiene ahora en sus brazos, cuando ha crecido, cuando está ya seguro de que va a tener descendencia, le dice Dios, toma a tu hijo, a tu único hijo, y dámelo en holocausto. Usted ha escuchado la palabra holocausto, no sé si sepa lo que significa. Cuando los judíos hacían un holocausto, presentaban el animalito o el becerro, lo degollaban primero, lo destazaban, lo ponían sobre el altar y lo quemaban completamente. Escuche usted, lo que Abraham estaba escuchando es, toma a Isaac, tu hijo amado, dególlalo, destázalo, ponlo sobre mi altar y préndele fuego. Eso es lo que escuchó Abraham. Y hermanos, yo no sé usted, pero Abraham, yo creo, no dice la Biblia que dijo que no le dijo nada a Sara tampoco. Fue con 2 criados, fue con su burrito, fue con Isaac. Y hasta eso la confianza de Abraham era tanta que le dijo, vamos a subir a adorar y vamos a regresar. Yo no sé qué estaría pensando Abraham. Yo no sé si tuvo la tentación de decir, no, Señor, ¿por qué? Si este hijo tú me lo diste. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando pasamos por una crisis o un muro, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios? Pero es que, ¿por qué, Señor? Si yo hice todas las cosas bien y todo está saliendo mal. Pero, Señor, tú me diste este hijo y ahora está enfermo. Pero, Señor, tú me diste este negocio y ahora está mal. Pero tú... Y empieza uno a debatir y a quejarse. Y empieza uno con todo eso. Pero de la boca de Abraham, hermanos, no salió una sola queja. Más bien hubo pasos de obediencia para hacer la voluntad de Dios y no la suya. Ahora, la respuesta de Abraham, hermanos, nos hace ver la absoluta confianza de este hombre a obedecer a Dios, que sabe que al cruzar un muro, aunque sea en una situación muy grave, le dio el control y el poder a Dios sobre la vida del hijo de la promesa. Escuche bien, el poder y el control a Dios. Mucho del problema que tenemos nosotros es que incluso queremos controlar a Dios. Queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Sáname, pero así. Dame, provéeme, que todo salga así y así. Y a veces lo confundimos con una lámpara de Aladino y nos enojamos porque estamos orando y no hace no hace nuestra voluntad. Pero ¿sabe qué? En la crisis es que nosotros hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Por eso este texto de Mateo, cuando Jesús estaba en la agonía de que iba a ir a la cruz, Él dijo, yo quisiera que pasara esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. La única manera de atravesar este muro y continuar este viaje es decirle, Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que tú seas glorificado, que yo muera, que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Cómo saber si estás pasando un muro? ¿Tienes alguna crisis que te quita el sueño? Los problemas con tu familia, los problemas económicos, la enfermedad, las decepciones, la traición. Tienes deseos incumplidos. Y hermana, esta me encantó. ¿Sabe por qué? Muchas veces esta parte no se habla. Estuve trabajando un tiempo con una pareja que servía al Señor desde hace muchos años, pero no tenían hijos.
y los acompañé de cerca o estuve trabajando cerca de ellos, y esa falta de hijos había dejado en su corazón una amargura también. Y yo escuchaba que ella decía, es que ¿por qué, Señor? Si nosotros le servimos, si nosotros somos un matrimonio de cristiano y podemos criar un hijo bien, ¿por qué no nos da hijos? Un deseo incumplido. El no casarse también. Ese es un deseo incumplido. El no tener algo. El deseo que no me ha concedido Dios los deseos de mi corazón, como dice el Salmo. Pero ojo con ese salmo, porque Él dice, Él te concederá los deseos de tu corazón, no que te va a dar lo que tú quieres, sino que va a alinear su voluntad, tu voluntad a su voluntad. Esos deseos incumplidos. Ahora, tienes estancamiento en tu vida espiritual. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos. El viaje espiritual no es venir a la iglesia solamente. El viaje espiritual es que usted y yo conozcamos cada día más al Maestro. Le sirvamos, seamos transformados en amor y no estemos estancados, porque el agua estancada comienza a apestar. Y la palabra de Dios dice que ¿qué debe de fluir de nuestro interior? Ríos de agua viva, ríos de agua viva. Pero cuando usted se estanca, empieza toda una peste, mosquitos, mal olor a salir de su interior. Estancamiento espiritual, mire, cuando uno pasa por las crisis, puede correr el riesgo de quedarse en un estancamiento espiritual, si no alinea su voluntad, si no cede. Y yo estoy segura que usted se sabe el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando David escribió este salmo, no lo hizo en una noche de placer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en enfermedad, aunque ande en problemas económicos, aunque ande en problemas, aunque ande en conflictos, aunque ande en incertidumbre, tú estarás conmigo. Esa es la promesa. El Señor está con nosotros en el valle. El Señor está con nosotros en las crisis, si nosotros queremos que Él nos instruya. Pero la pregunta es, ¿tienes estancamiento en tu vida espiritual? ¿Cómo es posible en medio de esa crisis estar avivado, estar lleno? ¿Sabe por qué? Porque permitimos que la vara del Señor nos dirija. Pero cuando no permitimos que la vara de Dios nos dirija, entonces ahí nos estancamos. Continuamos adelante, ya voy más rapidito. Ahora, ¿qué debo hacer cuando esté en un muro? ¿Qué debo hacer cuando esté en una crisis? Primero, haz la voluntad de Dios y no la tuya. Segundo, suelta todo aquello que te tiene atado. Haz la voluntad de Dios y no la tuya. Hermanos, el 85% de los creyentes se quedan estancados en el muro. No le digo que que dejen de venir a la iglesia, ¿no? Puede ser que vengan a la iglesia, pero no viven esa vida espiritual, no viven esos ríos de agua viva, no conocen el poder transformador del amor de Dios. La mayoría de los creyentes no pasan de la etapa 3 y dejan de servir y se vuelven solamente cristianos de banca y de domingo. Hermanos, nos enojamos y empezamos a cuestionar a Dios y a la iglesia y a los hermanos. Es que la iglesia, es que la pastora, es que los hermanos. Si no reflexionamos en las enseñanzas de la Biblia a través de personajes como Abraham, José, David y en especial Jesús, podemos quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Vamos a revisar hoy el muro y deseo asegurarme de que entendamos todo lo que significa esto, porque hermanos, vamos a encontrar tesoros escondidos en las crisis. A la gente no nos gusta pasar por dificultades. Hay un canto muy bonito, está en inglés, pero dice que nosotros oramos por noches sin desvelos, oramos por bendiciones, oramos porque vengan cosas buenas a nuestra vida, pero a veces no nos damos cuenta que en la crisis, en la prueba, en la enfermedad, en el conflicto puede haber bendiciones disfrazadas. Es decir, que no las conoceríamos si no pasamos por ahí. Porque si no pasamos por el valle de sombra de muerte,
no conocemos al buen pastor. Si no pasamos por enfermedad, no conocemos al doctor de doctores. Si no pasamos por escasez, no conocemos a Jehová Jireh, al proveedor. Para todo eso podemos tener esta crisis. Después, suelta todo aquello que te tiene atado. Hermanos, no todas las cosas a las que nos atamos son malas. A veces nos atamos a cosas buenas. Hay veces que amamos más las cosas que Dios nos da que a Dios mismo. Y tenemos que soltarlas. Porque parte de lo que dijo el Señor en los mandamientos, ¿se acuerda? Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando el trabajo se vuelve un Dios, y cuando mi hijo, mi hija se vuelve un ídolo, un Dios para mí, cuando mi propio placer se vuelve un Dios, y pongo todo eso antes que Él, hay que soltarlo. En el muro, hermanos, somos despojados del pecado. Y yo quiero que veamos esto, hermanos, porque está muy interesante. ¿Cuál es el propósito de los muros, de las crisis en nuestra vida? El primero es despojarnos del pecado. Hay un monje carmelita que escribió los 7 pecados capitales, seguramente ustedes los conocen. Si fueron antes católicos, los conocen. Yo que no fui católica nunca los conozco. Este hombre, este monje carmelita, se puso a reflexionar en este tipo de muros o crisis de la vida. Y escribió un libro que se llama La noche oscura del alma, cuando pasamos por una crisis y no sabemos cómo salir. Y una de las cosas que reflexionaba es que durante estas crisis el Señor va quitando pecado que hay en nuestra vida. ¿Se acuerda lo que dice Pedro también? Que el buen oro se prueba ¿con qué? Con fuego, para que salgan las partículas de suciedad, para que sea refinado. El problema es que si este oro no quiere pasar por fuego, pues se va a quedar con la suciedad. Dice aquí, en el muro somos despojados de pecado, orgullo, codicia, lujo, la ira, la glotonería, la envidia, la pereza. ¿Y sabe qué? Estuve viendo la definición de cada uno de estos pecados y no son lo que nosotros comúnmente pensaríamos. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo se refleja cuando juzgas a otras personas por la razón que sea y te crees que eres Dios. Si buscas la aprobación de la gente o si te crees muy espiritual, tienes un problema de orgullo. Es tan sutil el orgullo que tú no te das cuenta que lo tienes. Ay, es que el hermano debería. Y el hermano hizo esto porque estaba así. Ah, no, es que yo sí estoy bien, yo sí hago las cosas bien, pero ellos la hacen mal. El orgullo es tan sutil, mis hermanos, que no nos damos cuenta de que lo tenemos hasta que somos quebrantados. Yo hago las cosas bien y la gente no las hace bien. Yo hago las cosas porque quiero servir al Señor, pero la gente no. Y nos creemos superiores espiritualmente. La codicia. Fíjese que la definición de codicia que da este monje no es la que nosotros conoceríamos. Dice que la codicia es estar descontento en el lugar o con las cosas que tienen. No estás contento con nada. ¿Y qué hace Dios? Pues te lo quita. Te quejas del trabajo, te quejas de tu esposo, te quejas de tu esposa. La codicia es ese descontento y queja constante. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Cuando ellos iban atravesando el desierto, que está en Deuteronomio, muy bonitas historias. Ven, esta gente de todo se quejaba y eran codiciosos, que ahora querían carne, ahí les mandan las avecitas. Ah, no, pero es que, y la codicia es un descontento. Y Pablo nos dice que nos contentemos, que tengamos contentamiento. Si usted siempre está quejándose, es que no tiene contentamiento y tiene codicia. El lujo. ¿Qué significa el pecado de lujo? No es que yo venga con mis aretes de oro y mi Lamborghini que no tengo, mi ropa de marca que tampoco tengo. El lujo se refiere básicamente a la teología de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado de esta teología? Es que Dios te quiere bendecir. Tú tienes que ser rico, tienes que ser próspero porque eres hijo de un rey. Ese es el lujo. Que yo busco a Dios por lo que Él me pueda dar. Ah, no, es que Dios me tiene que bendecir porque yo soy su hijo. No me tienen que venir pruebas, no me tiene que venir enfermedad porque yo soy hijo de Dios. Estás enfocado en los placeres y los buenos sentimientos, pero no quieres pasar por las pruebas. La ira.
Básicamente la ira tiene que ver con esperar o con no saber esperar, con la impaciencia cuando estás esperando algo de Dios. Es que estoy orando porque Dios me dé tal o cual cosa y quieres que te lo conceda en meses, semanas, días o en este momento. Y te enojas si Dios no te concede los deseos que tú quieres. La glotonería. Hermanos, ¿saben lo que es un glotón? Se refiere mucho al comer. Pero en la glotonería que menciona este monje carmelita, tiene que ver con que amas la vida cristiana mientras la vida cristiana no signifique sacrificio, llevar tu cruz o servicio. Amas que todos estemos juntos y contentos. Amas venir a cantar y escuchar un buen mensaje. Amas venir a convivir. Pero cuando la vida cristiana presenta lucha, presenta sacrificio, presenta la cruz, entonces ya no te gustó. Cuando la pastora empieza a hablar de servicio y de compromiso, ya no te gusta. Porque dicen, no, ¿cómo? A mí hábleme de que Dios me va a bendecir, de que Dios me quiere sanar. La envidia. La envidia espiritual es cuando eres infeliz, cuando a otros les va bien. Te molesta que otra familia, que otra gente esté bien y tú no, y te empiezas a comparar. Y la pereza, cuando huyes de las cosas difíciles de la vida cristiana y te quedas con la parte bonita de ser cristiano. Y piensas que no deben de venir las crisis ni los muros. Uno de los cantos que entonamos, He decidido seguir a Cristo, fue escrito por una persona antes de morir en los campos misioneros, que le decían, renuncia a Jesús para que vivas. Y él empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo. Y empezó a decir, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Pero ¿cuántos de nosotros apenas se pone difícil el seguir a Jesús y ya queremos volver atrás? ¿Cuánta gente durante el COVID podía ir al mercado, a los tianguis, a las fiestas, pero le decías de ir a la iglesia? No, es que hay COVID. ¿Cuánta gente dejó del camino del Señor durante este tiempo de crisis? Ahora, en el muro descubro lo que Dios quiere hacer con mi vida. Hacer conciencia. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo nos menciona que él salió, fue pendenciero, despilfarró su herencia, pero hubo algo inteligente que hizo. Cuando estaba en el país extranjero sufriendo hambre, dijo, pues cuántas personas, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Me voy a levantar, voy a ir y decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno logra hacer conciencia en esa crisis, dice, Señor, ¿sabes qué? Sí, tenía orgullo en mi corazón y necesitaba ser quebrantada. Sí, Señor, yo amaba tanto este ministerio que se volvió un ídolo. Yo amaba tanto a este hijo que se volvió un ídolo y tú tenías que quitármelo, tú tenías que quebrantarme. Yo amaba más lo que tú me dabas que lo que tú eras. Eso es hacer conciencia, mi hermano. Es reconocer que es lo que Dios quiere tratar en nuestra vida. Ahora, el Señor quiere mostrarnos todo eso en este trayecto. Hermanos, quiero invitarlo a hacer conciencia. Yo no sé si usted está atravesando por un muro, si lo atravesó hace años y se quedó estancado, o si lo va a atravesar después, pero seguramente si usted camina con el Señor, usted va a atravesar muros, usted va a atravesar crisis, usted va a tener situaciones que enfrentar y que caminar a través de ellas. Lejos de toda la frustración y lo que venga cuando atraviese eso, póngase a meditar, pídale al Señor que le muestre qué es lo que quiere tratar en su corazón. Lo más sencillo es culpar a otros y decir por la culpa de fulano, de sultano, de mengano. Pero empiece a decirle, Señor, pon la luz sobre mi corazón. Como dice este salmo, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame hacia el camino eterno. ¿Sabe quién hizo esto? David. David atravesó también por varios muros y algunos muros se los buscó, con el pecado, con Betsabé, cuando se convirtió en asesino. Pero él reflexionó hacia adentro. No se puso a culpar de, ay, Betsabé también para que se vaya en la azotea donde la puedan ver. Él empezó a ver su corazón malicioso.
Y él dijo, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y venía a presentarse delante del Señor consciente de quién era. ¿Sabe qué, hermano? Cuando empezamos a ser conscientes de nuestro pecado, empezamos a ser conscientes de la necesidad que tenemos del Señor, de la necesidad que tenemos de depender de Él, de la necesidad que tenemos de ser transformados. Hermanos, pasar por un muro, por una crisis, por una prueba, es una gran bendición, así como se escucha. Tómelo como un cumplido de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que al pámpano que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y como el buen oro se prueba con fuego, ¿por dónde cree que lo va a pasar? Pues por el fuego. Esa es la manera como el Señor nos enseña. Y esa es la manera como nos prueba. Y así como Abraham salió probado y aprobado de esa prueba. Yo espero que cada uno de nosotros también salga probado y aprobado de estos muros, de estas crisis, que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. Si rendimos nuestra voluntad a la suya, si le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y si soltamos aquello que tenemos que soltar. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, mi hermano. Ya concluimos con esto. Yo quiero invitarlo a que tome la decisión de aceptar los muros, las pruebas en su vida, de pedirle a Dios la fuerza y el poder para atravesar esos viajes, de pedirle a Dios que le muestre qué es lo que quiere trabajar en su corazón. Le voy a pedir que cierre sus ojos y yo voy a hacer esta oración. Usted escúchela, para que se presente delante de Dios, dispuesto a ser transformado. Señor, acércame a ti, sin importar las consecuencias. Y ahora en silencio total, tú y Dios, Señor, acércanos más a ti, sin importar las consecuencias. Señor, ayúdanos para los que estamos en el muro a atravesarlo, a cruzarlo, a brincarlo, no desviarnos y hacerlo conveniente. Queremos atravesarlo con tu ayuda y bendición. Por eso esta oración, Señor, acércame a ti, sin importar las consecuencias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo pongo delante de ti a esta hermosa congregación de Jesús el Rey y a nuestros amados hermanos que nos visitan, que en medio de los muros y las crisis de la vida puedan atravesar y continuar este viaje y ser transformados por el amor de Cristo, que podamos salir de estas pruebas probados y aprobados para darte solo a ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús, yo bendigo esta congregación diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les ayude en esta semana. Seamos bendecidos, seamos fortalecidos. Estamos invitados a quedarnos a la actividad que hay. Hay venta de tostadas. Y les recordamos, hermanos, para darle a nuestra hermana los 20 pesos del aseo. Y aquí estaremos. Si alguien quiere venir que oremos por algo, aquí estamos. Dios me los bendiga, hermanos. Que tengamos bonita semana.